Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Problema Desproblemado. En este video realizaremos 5 preguntas tipo IFES asociados al tema de dinámica. Recordemos que la dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producen sobre el movimiento de los cuerpos. Nuestra primera pregunta dice lo siguiente. Dos cuerpos de masa M1 y M2 están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción. M1 se encuentra sobre la superficie de la mesa horizontal sin fricción, como nos damos cuenta, y M2 cuelga libremente como lo muestra la figura, teniendo en cuenta que M2 es igual a 2 veces M1. Esta relación la debemos tener en cuenta, ¿listo? Es decir, que la masa 2 es el doble de la masa 1. La aceleración del sistema es igual a, o sea que nuestra incógnita es la aceleración. Bueno, lo primero que debemos hacer es hacer el diagrama de fuerzas para cada uno de los cuerpos. Para nuestro primer cuerpo, tenemos que hacia abajo estaría el peso 1 y en sentido contrario estaría nuestra fuerza normal 1. Y hacia la derecha estaría nuestra tensión de la cuerda. Ahora, en el cuerpo 2, hacia abajo estaría nuestro peso 2 y hacia arriba estaría la tensión de la cuerda. En relación con las masas, como dice que masa 2 es el doble de la masa 1, entonces la masa 2 estaría acelerando a la masa 1. Es decir, que el movimiento iría hacia abajo. El cuerpo 2 se movería hacia abajo y el cuerpo 1 se movería hacia la derecha. Ahora realizaremos la sumatoria de fuerzas para cada uno de los cuerpos. En el cuerpo 1, la sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos solamente ¿qué fuerza? La tensión, que en este caso, como va a favor del movimiento, porque el movimiento va a la derecha, sería positiva. Y como el cuerpo se está acelerando, entonces esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Y para el cuerpo 2 solamente tiene movimiento ¿en qué eje? En el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería el peso 2 positivo. ¿Por qué positivo? Porque va a favor del movimiento, menos la tensión que va en contra del movimiento. Y como se está acelerando, entonces esto es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Vale? Bueno, acá no fue necesario colocar la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque el cuerpo 1 no se está moviendo en el eje Y, pero si deseamos la podemos colocar. Entonces, recordemos que en el eje Y, hacia arriba van las fuerzas positivas y hacia abajo las negativas. Entonces nos quedaría que la fuerza normal 1 menos el peso 1 es igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene movimiento. Después de haber hecho la sumatoria de fuerzas, vamos a igualar las fuerzas donde los cuerpos se están moviendo. Es decir, el cuerpo 1 se está moviendo en el eje X, que sería la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Y el cuerpo 2 se está moviendo en el eje Y, que sería el peso 2 menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso podemos cancelar tensión positiva con tensión negativa, quedándonos de la siguiente manera, que el peso 2 es igual, como en este caso tenemos factor común aceleración, podemos colocar que la aceleración es factor común de la masa 1 más la masa 2. Y como deseamos hallar aceleración, la masa 1 y la masa 2 se están multiplicando, pasarían a dividir, es decir, que nos quedaría el peso 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Pero ¿quién es el peso 2? Entonces, el peso 2 no es más que la masa 2 multiplicada por la gravedad sobre la masa 1 más la masa 2. Ahora sí, vamos a utilizar las relaciones que nos dieron en un comienzo. Es decir, que la masa 2, ¿quién era? La masa 2 era 2 veces la masa 1. Entonces colocamos 2 veces la masa 1
multiplicado por la gravedad sobre la masa 1 más la masa 2, que es 2 veces la masa 1. ¿Listo? Ahora entonces nos quedaría que la aceleración es igual a 2 veces la masa 1 por la gravedad sobre masa 1. Recordemos que aunque aquí no vaya coeficientes como si fuera un 1, entonces una masa 1 más 2 masa 1 sería 3 masa 1. Podemos cancelar masa 1 con masa 1 y nos quedaría que la aceleración es igual a 2 tercios de la gravedad. Es decir, que la respuesta correcta es la respuesta D. Espero hayas acertado la respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Punto 2. Un carro de masa M mayúscula se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad V1 en la dirección que ilustra la figura 1, como nos damos cuenta acá. En cierto instante, un objeto de masa M que se mueve perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué quiere decir perpendicular? Según la figura, el carro con masa M mayúscula se mueve hacia la derecha y el objeto con masa M minúscula se mueve hacia abajo, formando un ángulo de 90 grados. Esto es lo que quiere decir que se mueve perpendicular a la superficie. Cae en el interior del carro, como nos damos cuenta en la figura 2, y continúa moviéndose, los dos como se muestra en la figura 2. Desprecia el rozamiento entre la superficie de la carretera y el carro. ¿Vale? Antes de leer nuestros literales, nuestras posibles respuestas, vamos a hacer un análisis de estas figuras. Para este caso, ¿qué ecuación debemos tener en cuenta donde se relacionen la masa y la velocidad? Exacto, el momento lineal o la cantidad de movimiento. Entonces, cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, donde para ver cuál es la relación entre la masa y la velocidad debemos despejar masa o velocidad. Despejemos masa. Como la velocidad está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces nos quedaría que cantidad de movimiento sobre la velocidad es igual a la masa. Es decir, que la masa es inversamente proporcional a la velocidad o la rapidez. ¿Vale? Ya tenemos esta relación. ¿Pero qué quiere decir que sean inversamente proporcionales? Que a mayor masa, menor velocidad. Y a menor masa, mayor velocidad. Entonces, cuando la masa aumenta, la velocidad disminuye. Y cuando la masa disminuye, la velocidad aumenta. ¿Listo? Ahora sí, con este pequeño análisis vamos a ver cuál es nuestra posible respuesta. Entonces nos dicen, la rapidez del carro después de que el objeto cae dentro de él, como acá en este caso, A, disminuye, ojo, estamos hablando de la rapidez o la velocidad, dice disminuye, y ese fue el análisis que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque ya cuando el objeto de masa M cae dentro del carro, ya se unen las dos masas. ¿Listo? Ya quedaría la masa M minúscula más la masa M mayúscula. Es decir, que está aumentando la masa. Entonces, cuando aumenta la masa, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad disminuye. ¿Listo? Entonces, y además de eso, como lo indica la flecha, se está desplazando ¿qué? Horizontalmente. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestra respuesta. En este caso sería el literal A. Pero vamos a ver por qué el literal B, C y D se descartan. ¿Listo? B. Dice que la rapidez aumenta. No, porque según la relación que hicimos, si aumenta la masa, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad disminuye, no va a aumentar. Entonces por eso está descartada. Y la C también dice que la rapidez aumenta. No, recordemos que si la masa aumenta, la velocidad disminuye. Y D dice que la velocidad no cambia porque el momento del objeto es perpendicular al carro. Bueno, este literal aplicaría si nos estuvieran preguntando sobre la velocidad en la figura 1. ¿Por qué? Porque en la figura 1 tenemos dos cantidades de movimiento. Tenemos la cantidad de movimiento para el carro y tenemos la cantidad de movimiento para el objeto.
¿sí? Entonces en este caso van por separadas. Entonces aquí la cantidad del objeto no estaría afectando a nuestra cantidad de movimiento del carro. Entonces sí podríamos decir que no cambia. Pero acá, después de que el objeto cae dentro del carro, como se unen las dos masas, entonces ya sería la cantidad de movimiento del objeto más el carro. ¿Por qué? Porque están unidos. ¿Listo? Entonces por eso también se descarta el punto D. Espero hayas acertado la respuesta correcta. Pasemos a nuestro siguiente ejercicio. Punto 3. En un centro comercial, una estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura 1. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre de la situación. Entonces en la figura 1 nos muestran la situación y debajo nos muestran el diagrama que construyó la estudiante. Vamos a analizarlo partiendo de que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Listo? En el eje X tenemos que la fuerza del viento es la que genera la tensión en la cuerda 2. ¿Listo? Entonces estos módulos deben ser iguales, solamente que van en sentido contrario. Y en el eje Y, el peso del trabajador es el que genera la tensión de la cuerda 1. Por lo tanto, esos módulos también deben ser iguales, solamente que deben ir en sentido contrario. ¿Listo? Ahora revisaremos qué es lo que nos pide nuestro ejercicio. La estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios. Por tanto, debe modificar su diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta la información anterior. ¿Cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? Al momento de que el trabajador llena el recipiente con agua y limpia vidrios, va a obtener un peso extra. Este peso, ¿dónde creen que se va a generar? ¿En el eje X o en el eje Y? Muy bien, se va a generar en el eje Y. Entonces aquí estaría nuestro peso extra. Y este peso extra va a generar también una tensión extra, ¿dónde? A la cuerda 1. Recordemos que estos módulos deben ser iguales, porque el peso del trabajador más el peso del recipiente generan esta tensión. Después de este pequeño análisis vamos a leer los literales para encontrar nuestra posible respuesta. Literal A. El diagrama 1, porque si solo aumenta la masa, debe aumentar solamente el peso. En este caso, el vector del módulo del peso está bien. ¿Por qué? Porque sufre un pequeño aumento, ya que no solamente es el peso del trabajador, sino que aumenta el peso del recipiente. Pero ¿qué es lo que está mal? Está mal el módulo de la tensión de la cuerda 1. El peso es el que genera la tensión. Entonces estos dos módulos deben ser totalmente iguales. Por eso está mal. Literal B. El diagrama 2, porque la tensión de la cuerda debe aumentar para soportar más peso. Esto es verdadero. Como aumenta el peso, debe aumentar la tensión de la cuerda, ¿cierto? Pero en este caso está mal el módulo del peso, ya que el módulo del peso debe ser igual al módulo de la tensión de la cuerda 1. Y en este caso dejaron el módulo del peso de nuestro diagrama inicial. Literal C. El diagrama 3, porque al aumentar la masa aumenta el peso, ¿sí? Y la tensión de la cuerda 1. Entonces el diagrama 3 es la respuesta correcta, ya que esto fue lo que planteamos en un principio, donde en el eje X no se sufría ningún cambio, sino que el aumento en los módulos era en el eje Y. Literal D. El diagrama 4, porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. No. Cuando se aumenta la masa del recipiente, en el único eje donde afecta la masa del recipiente es en el eje Y. En el eje X no afecta para nada, tal cual como lo han colocado acá, que en el eje X le han hecho un pequeño aumento a los módulos de la fuerza del viento y la fuerza de tensión. Muy bien, pasemos a nuestro siguiente punto. Un bloque de hierro pende de dos cuerdas iguales.
atadas a postes como muestra la figura. Las tensiones en las cuerdas son iguales. En este caso tenemos un bloque que está atado a dos cuerdas donde las tensiones nos dice que son iguales, por lo tanto los ángulos θ también son iguales. Respecto a la situación anterior, el valor del peso del bloque es, entonces nos están preguntando cuál es el peso del bloque. Para esto debemos hacer el diagrama de fuerzas. Hacia abajo, en este caso, iría el peso del bloque. Esta tensión se descompone como tensión en X y tensión en Y. Esta tensión sobre la misma descomposición, tensión en X y tensión en Y. ¿Listo? Como nuestro objeto, como nuestro bloque está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, ¿vale? Y la sumatoria de fuerzas en Y, este es el eje Y, las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. En este caso, las positivas serían tensión en Y más tensión en Y menos la fuerza negativa, que en este caso sería el peso del bloque, y como está en equilibrio, esto es igual a 0. ¿Listo? Ahora, tenemos una tensión en Y más una tensión en Y serían dos tensiones Y. Menos el peso es igual a 0. ¿Listo? Ahora, como deseamos despejar el peso, podemos decir que dos tensiones Y, como el peso está negativo, pasa al otro lado con signo contrario, que en este caso sería positivo. Por lo tanto, el peso es igual a 2 veces tensión en Y. Si nos damos cuenta, en las posibles respuestas, ninguna está en términos de TY. Por lo tanto, tenemos que hacer la descomposición de TY a términos de T. Para esto utilizaremos las razones trigonométricas. Si nos fijamos, aquí se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la tensión de la cuerda, el cateto opuesto al ángulo es tensión en Y y el cateto adyacente es la tensión en X. Para descomponer tensión en Y, utilizaremos la siguiente razón trigonométrica. Seno de θ es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que en este caso sería la tensión en Y, sobre la hipotenusa, que sería nuestra tensión. ¿Listo? Como deseamos descomponer o deseamos hallar tensión en Y, la tensión está dividiendo, pasaría al otro lado a hacer lo contrario, que en este caso sería multiplicar. Quedándonos que la tensión en Y es igual a la tensión por el seno de θ. ¿Listo? Ahora vamos a reemplazar este valor en nuestra ecuación original, donde el peso es igual a 2 veces tensión en Y. Pero ¿quién es tensión en Y? Es tensión por seno de θ. Y de esta manera ya la damos en términos de las posibles respuestas, obteniendo que la respuesta es el literal A, 2 tensión por el seno de θ. Y por último, un motociclista está dando vueltas dentro de una jaula de la muerte, la cual es esférica de radio R, como muestra la figura. La masa del conjunto moto-motociclista es M. Nos preguntan, la fuerza centrípeta F ejercida sobre el conjunto moto-motociclista en el punto A, o sea, en este punto, es la mostrada en. Entonces nos dan 4 diagramas. El movimiento que describe el motociclista es un movimiento circular, donde la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Además de esto, debemos tener en cuenta que la fuerza centrípeta siempre se dirige hacia el centro de la curvatura y además actúa perpendicularmente a la dirección del movimiento. En este caso, el movimiento va hacia la derecha y nuestra fuerza centrípeta iría hacia adentro, formando un ángulo de 90 grados con la dirección del movimiento. También cabe resaltar que aparte de la fuerza centrípeta, existe una fuerza de reacción a la fuerza centrípeta que se llama fuerza centrífuga. ¿Listo? Que
tienen el mismo módulo, solamente que van en sentido contrario. Por lo tanto, la respuesta, según nuestro diagrama, sería el punto D. Y con este punto damos por finalizado nuestro video. Espero que te haya gustado y si fue así, no olvides darle like, comentar y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en un próximo video.